Bueno, como veíamos la semana anterior, perdón, en esta semana, algunas ya presentaciones muy interesantes en la parte legal. El módulo de ahora vamos a ver la parte de lo que es defensiva y ofensiva de la parte informática forense y gestión, enfocado especialmente este módulo 2 en seguridad defensiva o todo lo que es Blue Team. Estamos en ese aspecto. Vamos a ver la parte de los desafíos de la ciberseguridad para protección de datos personales el día de hoy. Posterior veremos lo que es la Air Security, luego DevSecOps o desarrollo seguro, con unas intervenciones y todos son talleres prácticos. La gestión de riesgos e implementación de controles en ciberseguridad, que es importantísimo todo el aspecto de ciberseguridad y algunas partes inclusive de la protección de datos personales. Cómo estar preparado para la auditoría de ciberseguridad. La parte veremos también de Cyber Threat Hunting, ¿no es cierto? Todo lo que es cacería de amenazas. Posterior veremos lo que es la gestión de incidentes con CERT y CIRT, con talleres prácticos y con invitados especiales. La parte de SOC con Security Operations Center, de igual manera. Y por último terminaremos con la parte de la policía, ¿no es cierto? De la unidad de policía, con la parte de cybercrimen y cyberdelitos. Eso está preparado. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a Natalia para que le haga la presentación a la doctora. Bueno, buenas tardes con todos. Les pido mil disculpas, mi cámara está dañada, entonces por eso no la puedo prender, pero en todo caso quiero dar la bienvenida a la doctora Lorena Naranjo. Lorena es abogada ecuatoriana, máster en Derecho de Nuevas Tecnologías y candidata a doctora en Ciencias Jurídicas y Políticas por la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, España. Es investigadora y consultora, es docente y tutora virtual de pregrado y posgrado, conferencista nacional e internacional, autora de varios artículos publicados en revistas e indexas en temas relacionados con el derecho informático, el derecho civil, el derecho procesal civil y la administración de justicia. Es directora de la Escuela de Derecho de la UDLA. Muchas gracias por su presencia hoy, doctora, y bienvenida. Muy buenas tardes con todos. Es un honor en realidad para mí estar en este curso. Me hubiera gustado ser una de las alumnas, pero no me coincidieron los tiempos ni la vida últimamente, peor con la aprobación de la Ley de Protección de Datos Personales. Solo para saber cómo voy a direccionar el curso, quisiera que me ayuden diciéndome si aquí hay algún abogado o si estamos solo ingenieros en sistemas, por favor. Doctora, están solo ingenieros de sistemas y solo quería darle un preámbulo de lo que dijo ya Natalia. Realmente la doctora Naranjo es la piedra angular, yo diría, de la Ley de Protección de Datos Personales. Permítame decirlo frente a todos porque realmente gracias a usted y gracias a todo el equipo que está atrás, ¿no? Y bueno, en las asociaciones se ha logrado esta ley, ¿sí? Eso nada más para darle preámbulo. Muchísimas gracias. Bueno, y en realidad es un esfuerzo de todos, yo siempre lo reconozco. Una ley tan compleja como la Ley de Protección de Datos Personales haber sido aprobada por unanimidad en el país porque recibió la aprobación de 118 votos de 119 asambleístas, solo refleja que realmente nos pusimos de acuerdo y aunque nos costó, tenemos ya la normativa vigente para el Ecuador, en espera únicamente del veto del presidente de la República para que proceda a su aprobación. Voy a tratar de entonces mil disculpas si en los ejemplos que les doy o en las cosas que hablemos hoy, yo no soy ingeniera por si acaso, estoy casada desde hace 20 años con un ingeniero, pero aún no logro que me transmita todo lo que sabe. Y voy a tratar entonces de compartir con ustedes un análisis de la protección de datos personales y del contenido del proyecto que ahora ya está aprobado por la Asamblea, que es ley, ¿no? Adicional a eso, me gustaría también que sea un poco participativa la clase, más bien para que ustedes me ayuden a mí con esos ejemplos prácticos que pueden servirnos para comprender de mejor manera esta temática. Y de tal manera que podamos aprender en conjunto cómo manejar estos temas, ¿no es cierto? Entonces, creo que a ustedes explicarles la cuarta revolución industrial, la importancia de la digitalización, cómo es un pilar fundamental para
lograr que se permita un verdadero aprovechamiento de una economía digital. Todo eso creo que es parte de lo que ya tenemos como aprendido y conocido. Eso es lo que yo suelo hacer hincapié cuando la charla está dirigida para abogados. Pero como en este caso es a la inversa, yo creo que podemos pasar de manera muy fácil esta diapositiva, reconociendo que a nivel internacional la protección de datos está dentro de este esquema que se llama gobernanza, protección de datos, uso y talento para aprovecharlos, que es uno de los fundamentales para cualquier desarrollo y cualquier búsqueda de esta economía digital a la que todos los países están apuntando ahora mismo como generación de riqueza. Y podemos ver que en el Ecuador esta era, sin lugar a duda, junto con el tema de ciberseguridad, las deudas pendientes. ¿Por qué hay que hacer este análisis primero? Porque se había visto la protección de datos personales como un apéndice de la seguridad y no se había logrado determinar entonces que en realidad son dos temas independientes, dos temas que se complementan y que se ayudan y se potencian, pero que solo se pretendía proteger la información desde el punto de vista de seguridad tecnológica, cuando ahora ya sabemos que a los datos no solo se les protege con estas medidas técnicas, sino que hay todo un sistema que lo regula, de tal manera que ya vemos la importancia y la independencia. Ahora, ¿por qué hacemos alusión dentro de los varios grupos de datos que existen para ser analizados? ¿Por qué estos datos, los datos personales, saltan de la esfera tecnológica para convertirse entonces en un derecho fundamental? Y es que dentro de lo que nosotros hablamos como abogados, de lo que vamos conceptualizando como derechos digitales, aparece un nuevo derecho que es el derecho a la protección de datos personales, porque ya no solo conceptualiza a esta información personal, a estos datos que existen, como materia prima o como activos digitales de una empresa. Ya no solo las ve como una propiedad de la empresa, sino que hace ya un análisis de dignidad humana en el que determina que la tecnología no es un fin, que la tecnología es un medio, que el fin de la tecnología es garantizar entonces el bienestar y el respeto de las personas. Por lo tanto, la finalidad es la dignidad humana. Y la tecnología lo que tiene que estar es al servicio de la dignidad humana. Por eso es que los datos cobran especial importancia, porque los datos personales se convierten entonces en la manifestación misma de las personas en los entornos digitales. El ejemplo, así un poco burdo, que suelo usar es el de y el imaginario o el hipotético de que un campo, de que un dato, nosotros estamos acostumbrados a mirarlo objetivizadamente, es decir, es que solo es un campo de mi base de datos, es que solo es un algoritmo, es que solo es un fragmento de datos, es que solo es la IP, es que solo, etcétera, etcétera. Hay que romper ese paradigma y comenzar a mirar que esa celda es una persona, esa celda es la manifestación digital de una persona. Y por eso es que ahora trabajar con datos no solo es una cuestión ética, que de por sí ya lo es, sino que además amerita una protección jurídica y amerita una visualización de que estoy respetando a las personas, de que respeto a las personas respetando sus datos, que estoy trabajando con personas, así como los médicos saben que cuando trabajan con personas y atienden a los enfermos, tienen que cumplir con una serie de prerrogativas, una serie de protocolos que atestiguan o que permiten demostrar que hay un adecuado tratamiento de esas personas físicas. Lo mismo, ese mismo lenguaje tiene que trasladarse a los ingenieros para saber que cuando estamos hablando de datos personales, estas celdas, esta información, estos campos que me permiten a mí procesar información,
tienen que ser tratados con la misma delicadeza, con los mismos protocolos, como si la persona misma de manera viva estuviera allí manifestada. ¿Qué nos demuestra entonces que este derecho a la protección de datos personales existe en el Ecuador desde el 2008? El artículo 66, numeral 19, establece que todo titular, cada uno de nosotros, tiene lo que se llama la autodeterminación informativa. Tiene la posibilidad de decidir, es un derecho de decisión, qué doy, a quién doy, para qué doy, por cuánto tiempo, cómo solicito que me arreglen, me rectifiquen, me actualicen, me eliminen de una base de datos. Y eso tiene una lógica jurídica en la medida en la que a través de esos datos yo actualmente estoy accediendo a otros derechos. Y se convierte entonces en una puerta de entrada para que se vulneren derechos. Vamos a ver unos ejemplos aquí. Un caso que suelo contar en las intervenciones es el de un banco que compró la base de datos del CONCEP. El CONCEP era la entidad que se encargaba del tema de control de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Y había una prohibición en el Código Orgánico Integral Penal que decía que aquellas personas que estaban categorizadas como consumidores no podían ser privadas de libertad porque el consumidor no era un delincuente, sino que era un problema de salud pública. Es decir, es un enfermo. Y entonces el CONCEP manejaba una base de datos de consumidores. ¿Para qué? Para entregarlo al Ministerio de Gobierno y que cada vez que se atrapaba a alguien con droga, ese pobre no le metan preso, sino que le manden al Ministerio de Salud, a los hospitales para que le traten. Ese era el sentido de esa base de datos. Sin embargo, este banco compró la base de datos y hacía análisis crediticios con ese criterio. Decía entonces, usted está en esa base de datos, no le doy el crédito. Una persona le presentó una denuncia en la Defensoría del Pueblo a este banco diciéndole que ese no es un criterio para descalificación de un crédito porque no estaba amparado en una cuestión objetiva, porque el hecho de que su consumo es recreativo y no afecta su desempeño profesional o personal. Este es uno de los ejemplos. El otro ejemplo que nosotros podemos ver cómo los datos estarían imposibilitando entonces los derechos, en este caso anterior, el derecho de acceso a un crédito, lo vemos también en un ejemplo que ha ocurrido en la Agencia Nacional de Tránsito. Me contaba un usuario que tenía su licencia tipo C, hizo los exámenes para su licencia tipo C y cuando aparece en su licencia, le sacaron que tenía tipo B. Quiso corregir el documento físico, pero le dijeron que eso es un problema de base de datos y que en consecuencia no podía hacer su trámite en Ambato, sino que tenía que trasladarse a Quito. En Quito le fue primero al departamento de tecnología. En el departamento de tecnología le dijeron que ellos no pueden corregir la información porque eso atenta o vulnera la seguridad de los sistemas y que vaya al departamento jurídico para que el jurídico les disponga cómo corregir la información. En el departamento jurídico le hicieron la revisión de todo y efectivamente el señor tenía licencia tipo C. Y le dijeron que no hay un error, que él tiene licencia tipo C, que en consecuencia no tenían por qué disponer nada, no tenían por qué dictar ninguna disposición porque estaba correcto en el sistema, en la documentación que él tenía esa licencia que le habilita a manejar camiones grandes, que le habilita a trabajar profesionalmente con transportes. Y le demandaron devolviendo al departamento de tecnología. En tecnología nuevamente no le resolvieron y se pasó un año. Esa persona no pudo participar en el proceso de contratación porque no tuvo el habilitante que era la licencia con tipo C, con la categoría C, que era la que le permitía ser contratado. Vemos aquí entonces cómo un dato incorrecto en una base de datos
Y además, la deficiencia de nuestras autoridades de no tener esta ley de protección de datos para que sepa cómo atienden, quién atienden, en qué tiempo se atienden los reclamos del ciudadano, propiciaron que este ciudadano se quede imposibilitado de ejercer su derecho al trabajo porque no pudo participar en este proceso de selección. Otro de los ejemplos que se han usado últimamente y que han causado conmoción social es el caso Nova Strat. En el caso Nova Strat podemos ver que se colocaron información en una nube extranjera y que esa información no tenía las seguridades pertinentes de tal manera que podía ser accesible. Y esa accesibilidad tenía acceso a más de 17 millones de datos que incluían datos de niños, niñas, de adolescentes y de recién nacidos sobre identificación y sobre elementos asociados a temas crediticios y a temas de acceso a categorizaciones sobre sus capacidades crediticias y sus relaciones y sus rangos de dependencia. Esta empresa lo que vendía entonces era una cartera de posibles clientes y una cartera en que podía ser comercializada para que otras empresas pudieran posicionar productos de manera segmentada, de tal manera que se mejorara la calidad de la intervención de las empresas. Esta actividad en esencia es legal cuando se respeta una serie de principios que contiene la ley, pero que cuando se hace sin autorización del titular, de manera solapada, porque muchas de esas informaciones fueron obtenidas de instituciones públicas donde se saltaron todos los temas de seguridad, propiciaba una situación de riesgo a las personas porque sus datos estaban entonces ante la posibilidad de caer en mercados ilegales. Finalmente, el otro caso que ha sido sonado en la última temporada es el tema de la posible filtración que fue sujeta a una entidad que, y llamo posible porque no hay un documento oficial al cual uno pueda referirse más que las noticias de prensa, respecto de una entidad que trabajaba con un banco y que al parecer logró el acceso a datos claves, elementos que pudieran poner en riesgo a los cuentaahorristas de ese banco y que propició una serie de medidas de seguridad, de acompañamiento, de seguimiento a los clientes del banco para desarrollar habilidades y destrezas de autocuidado en miras de que no caigan en casos de phishing o de farming para vulnerar y afectar a los cuentaahorristas en la extracción de su patrimonio de sus cuentas. Estos son solo breves ejemplos con los que quiero demostrar el punto de que ahora con nuestros datos en las bases de datos no hay una afectación a las personas en su vida real, que esa virtualidad entonces ya no es solo un imaginario, sino que tiene repercusiones en la vida real de las personas y que esas repercusiones incluso pueden significar la imposibilidad de acceder a otros derechos fundamentales. De allí que a nivel jurídico a esta característica se le llama instrumentalidad, la posibilidad de que a través de un derecho se viabilice el ejercicio de otros y que se logre la satisfacción de las necesidades de cada uno de nosotros como seres que viven en una sociedad regulada. Otra de las características del derecho a la protección de datos personales es que es un derecho complejo. Esto quiere decir que tiene principios, obligaciones, una serie de elementos que tienen que garantizarse para que el gran derecho a la protección de datos personales se entienda respetado. En los abogados es muy fácil explicar esto porque se maneja un derecho que se llama el debido proceso. Y este significa que tiene otros derechos pequeñitos que lo conforman, ¿no? Para que yo tenga un debido proceso necesito que haya un juez imparcial, que tenga yo un abogado que me defienda técnicamente, que tenga un intérprete para saber si es que tengo otra lengua que me están juzgando de forma adecuada, etc.
Lo mismo ocurre con la protección de datos personales. Para garantizar el gran derecho a la protección de datos personales, tengo que garantizarle al titular el derecho de acceso para saber qué tienen de mí, el derecho de cancelación o eliminación para eliminar la información, los principios de legitimidad, de licitud, etcétera, etcétera. Es un derecho autónomo porque es distinto de la privacidad, de la intimidad y de la seguridad. Y esto también es muy importante comprenderlo porque en el mundo existen dos mecanismos de regulación para la protección de datos personales. El uno liderado por Estados Unidos, que es un sistema de regulación que objetiviza el dato. ¿Qué quiere decir? Los datos son propiedad de las empresas, no hay titularidad, es propiedad de las empresas, hay propiedad intelectual sobre los datos y lo único que hacen el modelo americano es acogerse a la intimidad que para ellos se traduce en el término privacy. Y a esa privacy le van incorporando ciertos elementos de la protección de datos personales, de tal manera que, aunque no llega a ser el equiparable a la intimidad en la versión europea y latinoamericana de protección, en realidad lo que hacen es tener un efecto reactivo. Si es que alguien ha recibido un daño porque su difusión de información le quitó dinero de su cuenta, porque no ha podido tener la licencia adecuada y no pudo acceder al trabajo, porque no puede acceder al crédito porque el dato con la condición de moroso sigue desactualizado, etcétera, etcétera. Solo solucionan esos casos específicos cuando la persona lo reclama. En el modelo europeo, que es el modelo que seguimos en el Ecuador porque nosotros consagramos desde el 2008 a la protección de datos personales como un derecho fundamental, el tema es a la inversa. Es un derecho positivo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una facultad preventiva. No tengo que esperar a que el daño se produzca. Más bien, tengo derecho a exigir que no se produzca el daño exigiéndoles a las empresas, al Estado, que guarden una serie de principios, respeten una serie de protocolos para que eviten causarme un perjuicio. Y ya si es que se causa un perjuicio, no solo me beneficien a mí que he reclamado, sino que exista la posibilidad de que se verifique toda la base de datos, todo el software, para saber si hay algún algoritmo que tiene algún sesgo que está causando un proceso de discriminación, para ver si es que alguna forma de arquitectura de los datos está provocando un equívoco en la interpretación de moroso o no, etcétera, etcétera. Es decir, no se favorece solo a esa persona perjudicada, sino que se favorece a toda la sociedad o a todas las personas que son parte de esa base de datos, porque se revisa en general todos estos elementos para determinar que no haya afectaciones a los titulares o las personas que estamos siendo almacenados en nuestra manifestación digital. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión que ustedes quieran aportar? ¿Qué tal? Buenas noches, soy Gabriela. Yo sí tengo una pregunta. En relación a los datos, quisiera saber esta ley de datos personales, ¿cuál es el alcance? ¿Cómo se define datos? O sea, ¿también incluye datos biométricos como reconocimiento facial? Por ejemplo, sé que Estados Unidos y Reino Unido tienen bastantes problemas con los software de reconocimiento facial en los que se llama la policía y surge temas de discriminación. Entonces, ¿sí se incluye? No sé si me puedes comentar algo de eso. Muy buena pregunta. Y justo la siguiente diapositiva, si tú te fijas, sí me oyeron, ¿no? La siguiente diapositiva, justo íbamos a hablar del artículo 4 que define qué es un dato personal. Cuando yo explico esto a los abogados, suelo usar un ejemplo, pero creo que con ustedes va a ser más fácil. Cuando hablamos de datos, es una manifestación alfanumérica, auditiva,
visual, etcétera, 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 almacenado en algún soporte electrónico, ¿no es cierto? Ese es el concepto de dato a nivel de ingenieros en sistemas. Si algo me comí, disculparán. Ese dato, cuando está desde esta visión no asociado a una persona, no amerita estar en la ley de protección de datos personales, eso amerita otros sistemas de protección jurídica que generalmente están asociados a propiedad intelectual. El siguiente tipo de dato es el dato que se denomina dato público. El dato público es el que genera una institución pública para el cumplimiento de sus competencias institucionales. Y también la que generamos funcionarios públicos cuando cumplimos las acciones a nosotros encomendadas. El siguiente tipo de dato es el dato personal. El dato personal es el que identifica o hace identificable una persona natural directa o indirectamente. Voy a llegar hasta ahí porque le voy a dar la palabra a Wilson Murillo y de ahí les voy a dar varios ejemplos de datos personales para ir comprendiendo. Por favor, Wilson. Buenas tardes con todos, doctora. Buenas tardes y muchas gracias por su aporte al país. Usted ha puesto dos ejemplos en el que no nos hubiéramos dado cuenta de cómo manejan nuestros datos si no hubiera habido las filtraciones. Pero ¿qué pasa con esos datos personales que comparten entre empresas? Yo creo que a todos nos ha pasado que le llaman de Diners Club a ofrecer seguros o a ofrecer estadías o pasantías o viajes. La nueva ley de protección de datos tiene alcance para en estos casos. Muchas gracias. Sí, y tiene los siguientes alcances. Los datos, la ley de protección de datos tiene dos almas. La primera alma es proteger a las personas, la dignidad de las personas, que es lo que ya hemos hablado. La segunda parte o la segunda alma de la ley de protección de datos es ayudar al libre flujo informacional, pero la libertad se ejerce con responsabilidad. Entonces no es un libertinaje, que es lo que estamos viviendo ahora en el Ecuador. Es libertad. Y la libertad entonces ejercida con responsabilidad significa que sí vamos a poder recibir llamadas telefónicas para que me oferten bienes y servicios, pero solo si yo he autorizado. Esto es un elemento clave porque solo ahí genero uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de una economía digital sostenible, que es la confianza digital. Si es que yo recibo una llamada telefónica de una operadora X, ahorita en media reunión, están ustedes atendiendo y contestan creyendo que es algo grave. Y dicen, le llamo de tal operadora. ¿Qué es lo que normalmente uno hace cuando está a full? Ni siquiera le digo no gracias, le cuelgo, porque estoy concentrada en la clase, ¿no es cierto? Significa entonces que ese contacto que tiene la empresa con el cliente se está perdiendo. Y no tenemos aquí lo que se llama fidelización con las marcas, ni tampoco tenemos ese acercamiento que me hace tener una identificación absoluta con una marca, sino que por el contrario genero animadversión. Esto se rompe cuando a mí me llaman por teléfono y me dicen, porque ya cuando esté aprobada la ley va a haber un proceso de regularización. ¿En qué consiste ese proceso de regularización? Nos darán 1, 2, 3 meses, no sé cuánto, para que las empresas llamen la primera vez y digan, ¿me quiere dar usted sus datos personales? Yo he tenido su información. ¿Esta es correcta? ¿Quiere usted darme? El servicio que yo le brindo es A, B, C y D. Si usted me da sus datos y yo los voy a guardar con absoluto respeto, tiene un 5% de descuento en su siguiente compra. Pero además, si me deja compartir con estos otros miembros del grupo al que yo pertenezco, del grupo empresarial, le van a dar ellos otro 5%. Y este mecanismo de valorización de mi decisión ayuda a mejorar la relación cliente-empresa, ayuda a la confianza y ayuda también a que en consecuencia las personas sepan lo importante y el valor que tienen sus datos y las empresas concienticen en la obligación de darles toda una serie de mecanismos o garantías para que puedan seguir teniendo la confianza del cliente. Con esto que les acabo de contar, vamos a ver entonces qué es dato personal y cómo hay
unos datos de especial cualificación o protección, que son los datos sensibles, que son los datos biométricos, los datos genéticos. Porque, como dijimos, son los datos que identifican y esos son facilitos. Su cédula de identidad son los datos que le identifican. Los que le hacen identificables son aquellos que, aunque yo no sepa su cédula de identidad, puedo saber quién es usted, determinar su nombre y apellido o cómo manipularlo. ¿Alguien de los presentes me podría ayudar con la explicación de qué pasó con el caso Cambridge Analytica? Lo que sabía era que es una empresa que manejaba los datos de Google, puede ser. Y no, de luego, Facebook. De Facebook. De Facebook, perdón, de Facebook. Y luego les hackearon y fue como entre millones de datos de personas. No sé, quién me corrigió puede complementar mi información. Hay un documental sobre eso que es bien interesante. Y eso lo usaron para las elecciones del Reino Unido, me parece. Con eso ganaron para Brexit, creo que fue. Y hasta ahí, Para eso me acuerdo. Sí, para Brexit, para el caso Donald Trump. Pero creo que es súper importante esto. Y por eso, aunque no tengo mucho tiempo, todo lo demás, ustedes no necesitan profundizar a nivel de un abogado. Pero los usos malosos que se puede hacer de esto, sí, porque son ingenieros. Entonces, les voy a compartir, son poquitos minutos de uno que es muy comestible, de un video muy comestible que hizo la BBC sobre este tema, que nos puede ayudar a dimensionar por qué no solo se protege a la persona con sus datos de identificación, sino con los datos identificables. Permítanme, les comparto el video, ¿ya? Perdón. A ver, ahí, ¿cómo comparto el sonido? Ustedes saben más que yo. Ya. ¿Cómo comparto el sonido? En la parte Ayúdenme. de arriba, doctora, en la parte de arriba dice ver opciones, donde está compartiendo, en la parte avanzada. ¿Ya? Por ahí hay una parte justo que dice la parte de audio y compartir. Compartir. Bueno, voy a dejar de compartir porque no, sí, de compartir para Sí, volver a empezar ya. Sí, vuelva a compartir, pero cuando vuelva a compartir la pantalla, ponga arriba hay una opción que dice incluir audio. Tengo solo un participante, múltiples participantes, share screen, advancing. No me deja. ¿Me puede ayudar y le paso el link, Fabián? Claro, no hay problema. Por el chat le paso, ¿ya? Ya. Listo. Ya, ahí va a compartir. A ver, ahí se ve. Perdón, se puede compartir. A ver, ahí sí. ¿Está compartiendo? No todavía. No, todavía. Deme un segundo. ¿Qué pasa? Ahí ya, aquí está. Perdón, la pantalla. Ahí fue. Me dicen si se escucha, por favor. Como una combinación de tus ¿Se escuchó? Sí. Ya. pensamientos, sentimientos y comportamientos. Y con cada clic, Facebook te conoce cada vez mejor. Sin embargo, es ilegal que los anunciantes en Facebook se dirijan a ti en función de tus rasgos de personalidad.
Lo que aún no es ilegal es que lo hagan en función de tus intereses. Por ejemplo, a qué películas les das me gusta o a qué celebridad sigues. Pero, ¿y si hubiera otra manera? La compañía Cambridge Analytica utilizó un algoritmo capaz de crear perfiles psicológicos de los usuarios a partir solo de sus interacciones de Facebook. ¿Cómo funciona? La prueba de personalidad de los 5 grandes ha sido utilizada por psicólogos durante años. Te puntúa en 5 rasgos principales. Apertura al cambio, ¿estás dispuesto a vivir nuevas experiencias? Escrupulosidad, ¿qué tan perfeccionista eres? Extraversión, ¿te encantan las fiestas? Amabilidad, ¿eres solidario? Inestabilidad emocional, ¿te preocupas o te enojas fácilmente? Mezclados, estos rasgos amplios clasifican a las personas en tipos de personalidad. Por ejemplo, esta es una personalidad aventurera. Es abierta, un poco neurótica y ama la variedad. O un protector, agradable, extrovertido, piensa en los demás. O una ejecutiva, concienzuda y abierta, es una líder natural. ¿Y el algoritmo? Varios estudios dicen que es impresionantemente preciso. Con solo 10 me gusta, puede deducir qué tipo de persona eres mejor que tus compañeros de trabajo. Con 150 me gusta, es más preciso que tus padres. Y con 300 me gusta, es mejor para predecir tu personalidad que tu pareja. Pero todos los días compartimos mucho más que me gusta. Nuestra huella digital es una enorme red de publicaciones, enlaces compartidos, mensajes, fotos que proporcionan a Facebook más información sobre quiénes somos. Cambridge Analytica fue contratada por la campaña del presidente Trump para las elecciones estadounidenses de 2016. El ex jefe de la compañía, Alexander Nix, afirmó antes de las elecciones que predijo el puntaje de personalidad del modelo de los 5 grandes de cada adulto en Estados Unidos. ¿Pero qué hicieron con toda esa información? En Facebook se publicaron cientos de anuncios cada día dirigidos a tipos de personalidad específicos, adaptados a los miedos, necesidades y emociones más íntimos de las personas. Por ejemplo, una de las promesas clave de Donald Trump era defender la segunda enmienda, el derecho individual a portar un arma. Entonces, el puntaje de los 5 grandes de un usuario dictaba qué anuncio aparecía en su muro. Por ejemplo, la aventurera, la persona de mente abierta, a menudo impulsiva, a veces nerviosa, podría haber visto algo como esto. Un anuncio con el mensaje de que la libertad debe estar protegida de amenazas externas. O para el protector, el guardián, un anuncio como este, que sugiere que las armas son esenciales para cuidar a los demás. Y finalmente, la ejecutiva, la planificadora de pensamiento racional, recibe un mensaje sobre cómo proteger a su familia y su futuro. ¿Pero puede el Big Data ganar una elección? Cambridge Analytica afirma que sí. Dice que fueron sus datos e investigaciones los que le dieron al presidente Trump el margen ganador. Pero eso es casi imposible de probar. Nadie puede rastrear en retrospectiva quién votó de qué manera debido a qué anuncio. Hay demasiadas variables. Los partidos políticos de todo el mundo considerarán las lecciones de Cambridge Analytica. Las posibilidades del Big Data están ahí afuera, pero ¿cambiarán los anuncios que veas tú en las próximas elecciones? ¿Y esos anuncios lograrán cambiar tu opinión? Ok, muchas gracias a Fabián, que si no, no hubiéramos podido ver el video. Vamos a trabajar entonces en 2 elementos. Los datos que me hacen identificable. Para Facebook, para Cambridge Analytica, para la finalidad que tenía Trump de ganar las elecciones, no le hacía falta saber mi número de cédula, ni en el caso de los americanos, el número de seguridad social. Le hacía falta saber cómo manipularme y punto. En consecuencia, ese dato que me hace identificable, que es el me gusta, que es el compartir, lo que hacen es establecer lo que se llaman perfiles de personalidad. Y con esos perfiles yo puedo segmentar. Y la segmentación es lícita. Es parte de los modelos de negocio que se hacen ahora. El problema está quién determina o cómo se determina si esa finalidad para la que estoy usando la información es o no de aquella que puede atentar derechos. Y el mejor ejemplo es este. A través de Big Data se puede entonces decir que se afectó uno de los valores más sagrados de los países que son su democracia. Se influyó no a nivel de sugerencia, no a nivel de publicidad,
sino a nivel de manipulación en la elección o en la valoración de elección con noticias falsas. ¿Por qué? Porque no es que solo mandaban contenidos a favor del candidato, mandaban noticias falsas en contra de la otra candidata que era Hillary Clinton. Eso no dice el video, pero sí dicen los informes del caso de Facebook, en donde sí tú tenías una tendencia de que odiabas a los migrantes porque creías que el problema de los Estados Unidos eran los migrantes, aparecía una información, una noticia falsa, donde Hillary Clinton aparecía rodeada de migrantes diciéndoles que les va a legalizar a todos. Ese tipo de manipulaciones, entonces, es lo que está regulado por el derecho. Y el derecho dice que la finalidad con la que tú recoges la información debe ser transparente. La persona debe saber que tú estás recogiendo esa información para eso y no para otra cosa. De tal manera que si es con fines publicitarios, yo recibo la información, pero ya sé que esa información que estoy recibiendo es una publicidad, como la que yo veo en los canales de televisión cuando pongo el canal de publicidad. Y por lo tanto tengo suficiente capacidad como para determinar si es que quiero probar tal o cual producto con el contingente de que tal vez sea un producto de televisión y no me funcione, y asumo el riesgo. El problema está en que si los perfiles son recogidos sin que yo sepa, esos perfiles pueden servirle a alguien más para que manipule o para que no me permite el acceso, y entonces ahí la segmentación, que es un ejercicio legítimo, se convierte en una traba para los derechos de las personas. ¿Hasta ahí alguna duda? Ninguna. Ok. Vamos entonces con el siguiente elemento. Si ya logramos determinar el concepto de dato personal, es el que me identifica o que me hace identificable, solo es atribuido a las personas. El dato personal no es el de las personas jurídicas, solo es de las personas de carne y hueso como nosotros. Directos o indirectos, que ya vimos con el ejemplo del caso de Facebook. Yo puedo tener incluso en Facebook datos fraguados, perfiles que yo oculto mi identidad para que nadie sepa quién realmente soy. Y aún así, esa información que estoy recibiendo está dirigida para mí, para mi personalidad, para mi situación personal, para mis condiciones particulares. Entonces, por eso hablamos de directo o indirecto. Esto también nos abre otro campo. Los datos biométricos y los datos genéticos tienen una característica de protección mayor porque no podemos cambiar. Yo con mis genes nací y así me morí. Con la cara que Dios me dio, con las huellas dactilares, con todas las características, esas son lo que yo soy. Y por lo tanto, si es que esos están almacenados en bases de datos y van a servir como mecanismos de autenticación, la vulneración de una filtración de esas bases de datos, muy probablemente lo que estaría es afectando a este factor que soy yo, que está recopilado de forma voluntaria, porque yo puse la huella para que me tomen la visa para poder ingresar a los Estados Unidos, por ejemplo. Yo di mi rostro voluntariamente, etcétera, etcétera. Puede estar en manos de otras personas y si se usa eso como sistema de autenticación, terminaré entregando información. De allí que los estándares internacionales establecen que cuando yo uso a la biometría como un sistema de autenticación, siempre tiene que haber un doble o triple factor. No puede ser un único factor de utilización de autenticación, sino que siempre tiene que estar acompañados de otro que determinen mi manifestación de voluntad, porque la identificación no es manifestación de voluntad. Segundo, los datos biométricos lamentablemente han sido mal usados para atribuciones de responsabilidad penal. Y el problema es que la tecnología aún no está desarrollada a un 100%. Todavía hay problemas con los famosos falsos positivos, que se producen sobre todo con la raza negra. La dificultad de que se logre determinar biometría, entonces, en este tipo de
haciendo alusión a este tipo que es la raza de una persona, genera un doble proceso de discriminación. La primera porque estoy usando un factor que se denomina estereotipo para determinar la responsabilidad, y la segunda porque la tecnología no es 100% segura. Y por lo tanto, la atribución de la responsabilidad, sobre todo penal, resulta ser arbitraria, y eso atenta contra las libertades individuales y provoca que existan procesos de discriminación desde la toma y la captura de la información. Para todo esto, otro de los conceptos que hay que manejar es el concepto de anonimización y el de pseudoanonimización. Anonimización, ¿por qué? Porque yo no tendré que hacer nada de un sistema de principios de protección de la información, de garantía de derechos, si trabajo con datos anonimizados. Pero ¿qué significa una anonimización real? Que yo aplique medidas dirigidas a que no haya posibilidad de reidentificación de la persona natural. En lenguaje de ingenieros, que yo vaya agregando data de tal manera que determine que ya no pueda saber que se está tratando de una persona en específico. Eso parece fácil, pero no lo es. Un ejemplo de eso es que si yo tengo 3 características, que son mi sexo, mi ubicación geográfica, que no necesito geolocalización, solo georreferenciación, y también tengo alguna condición de salud, puedo yo determinar a ciencia cierta de quién se trata. ¿Por qué? Porque el dato de salud puede ser un marcador que me identifique, sobre todo determinando que hay ciertas enfermedades caracterizadas por ser raras, huérfanas o que no se producen en la generalidad, que en consecuencia logre determinar que yo soy aquella persona a la que hace referencia a tal o cual informe, aunque no esté mi nombre y apellido, porque soy la única mujer que vive en ese sector con esa enfermedad. Eso es una de los retos de la anonimización. Lograr entonces que los datos que se están presentando no permitan reidentificación. Otro de los conceptos que se maneja en el glosario de términos es la pseudoanonimización. No siempre quiero yo trabajar con datos anónimos, sino que a veces por el modelo de negocio necesito trabajar con datos pseudoanonimizados. ¿Para qué? Para que yo pueda dirigir mis campañas publicitarias legítimas a esa persona identificada o identificable. Y en ese sentido, lo que se hace es lograr que se separen las bases de datos de tal manera que se utiliza un código de reidentificación para que el tratamiento que yo tenga que hacer de esa información sin saber de qué se trata lo pueda realizar un tercero, por ejemplo, y yo, el momento que ya manejo la información, pueda unir nuevamente la identidad y otorgar el beneficio. Les voy a dar un ejemplo práctico. Como nuestro almacenamiento necesita gran procesamiento cuando se trata de data masiva para identificación, por ejemplo, de beneficiarios de vacunas, se me ocurre, o de un bono de desarrollo humano, porque estamos hablando de millones de habitantes del Ecuador, ese procesamiento no se lo puede hacer así, sino que tendría que hacerse en la nube, que además puede ser que sea una nube de Azure, de Microsoft, que está fuera del país. Y yo no le puedo pasar datos fuera del país de aquellos considerados estratégicos, como son data de ciudadanos ecuatorianos en condición de vulnerabilidad para un bono, por ejemplo. En este caso, mando el procesamiento, pero pongo un código de identificador y yo me quedo con los códigos. Se hace el procesamiento y regresen al Ecuador, y la institución que puede entregar el bono es aquella que vuelve a hacer el match y yo le doy el bono a quien tengo que dárselo y no a otro. Eso es pseudonimización. Tratamiento. A ustedes que son ingenieros, facilísimo. ¿Por qué? Porque, como dice el concepto, cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos. Esto significa que el tratamiento se debe entender desde una perspectiva no solo tecnológica, tiene que entenderse también desde una perspectiva organizacional. La persona del call center
que me pregunta, ¿quiere usted darme sus datos personales? Está haciendo tratamiento. El ingeniero en sistemas, que entonces cruza la información para ver variables de consumo, está haciendo tratamiento. El que entrega esa base de datos a otro miembro de el grupo empresarial porque ya le pidió autorización al titular, está haciendo tratamiento. El que almacena la información con un clic en una página de comercio electrónico, etcétera, etcétera. Esa transferencia o comunicación, entonces, esa interconexión puede ser interoperabilidad o puede ser una entrega de datos planos. No importa la forma, lo que importa es que para que se comuniquen hay que cumplir con principios o criterios. Primero el consentimiento o la autorización legal y después que se complemente, sean de carácter veraces, actualizados, complejos, para que en todo este proceso de comunicación en realidad lo que se intenta es que se mejore la calidad de las bases. Y otro de los conceptos que creo es importante, que está en el glosario de términos y que ustedes deben conocer, es la vulneración de la seguridad de los datos personales, que se trata como un incidente de seguridad que afecta a la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos personales. Dentro de este proceso, entonces podemos ver que conforman parte de este sistema de protección de datos personales. Dime. Sí, perdón que le interrumpa. Ahí para tomarles la lección, ¿no? a todos. A ver si están atentos nada más. Por ejemplo, ahí yo quisiera ver, no recuerdo bien quién era de la parte de cooperativa, Wilson, si no estoy mal, o Gorky. Sí, está Gorky. Gorky, ¿no? Sí. Ya. Ahí, por ejemplo, Gorky, sí te queda claro entonces, por ejemplo, en tu cooperativa, ¿cuáles serían datos personales? Para que si nos puedes decir y justamente la doctora nos pueda decir, sí, estamos bien, hemos aprendido. Solo para reforzar, doctora, perdón que le haya interrumpido. No se preocupe, encantado. Sí, de lo que le entendí, datos personales, nosotros en nuestro core tenemos segmentado lo que son personas naturales y personas jurídicas. De lo que le entendí a la doctora, se consideraría solo los datos que tengo dentro de mi tabla de personas naturales. Correcto, muy bien. Las personas jurídicas no entrarían. Y de lo que le entendí también es de que no podemos exponer nuestros datos personales a la nube que no esté dentro del territorio ecuatoriano. Más o menos eso es lo que le entendí. Muy bien, qué bueno. Y entonces el dato de cuenta corriente, el dato de si está casado o no, cuántas cargas familiares tiene, dónde vive, cuál es el teléfono, todo son datos personales porque él está asociado a una persona y a través de eso puedo llegar a identificarlo. ¿De acuerdo? Doctora, ahora, una consulta. Y yo corto la base de datos y a mí me preguntan cuáles son las cuentas corrientes y no pongo asociado a la persona, eso no es dato personal y usted ahí puede hacer lo que quiera. Doctora, una consulta. La DINADAP, ellos son los encargados de darnos acceso para una cierta cantidad de datos de ciertas instituciones, sería públicas. A ver. Incluso ellos nos ofrecieron, porque incluso nos hicieron mandar un poco de documentación a qué acceso, a qué datos queremos nosotros acceder. Incluso nos ¿De qué cooperativa es usted? De la CAPE Gualaquiza, segmento 2. No, espera, ahí hay una confusión. La DINARDAP en el año 2017 perdió competencia sobre lo que es el buró de crédito, los datos crediticios, y eso pasó a la Superintendencia de Bancos. Si es que en consecuencia usted quiere acceder a datos de carácter crediticio o a los datos de crédito que emiten directamente entidades privadas, es decir, cuando Comandato le da un crédito directo a una persona que no pasa por el sistema financiero, eso es la Superintendencia de Bancos porque la DINARDAP perdió esa competencia desde el 2017. Ahora bien, si es que lo que usted quiere acceder es a datos de validación, ¿qué quiere decir? Llega la persona y le pide cédula de identidad y usted quiere saber si realmente esa cédula es válida, entonces quiere comparar ese documento que le presentan físicamente con lo que consta en la base de datos del registro civil. En ese caso, nosotros por el momento no estamos dando atención a privados porque sinceramente nos falta infraestructura.
de recursos humanos y tecnológicos. No porque no podamos hacerlo, pero no hay plata. Así que esa es la limitante. ¿Puede usted solicitar ese servicio al registro civil? Sí. Así le doy el dato. Porque ellos sí cuentan con la infraestructura tecnológica y de recursos humanos, pero solo para validación de la información, no para entrega de la base. Ese es un detalle súper importante, porque no es que le van a dar la base de registro civil y le van a entregar todo, no, sino que yo como cuenta correntista o cuenta ahorrista o persona que quiera acceder a un crédito, el rato que me presento al banco, le digo, a ver, banco, yo quiero que usted verifique que sí soy yo. Entonces yo le autorizo a que consulte mi información del registro civil. Y ahí hay una autorización del titular que tiene que ser recabada por el banco para que usted tenga la evidencia y con eso pueda hacer esta consulta. Y se ha respetado tranquilamente esta ley, porque estoy dándole al titular el conocimiento de qué sabe, quién está usando y para qué están usando en su información. Sí, eso lo tengo entendido. Incluso de lo que tengo entendido, el registro civil está siendo intervenido por la Contraloría, porque incluso nos llegaron a nosotros un poco de información que nos han cobrado de más. Como ellos no tienen, no es de que, como usted dice, ellos tienen la infraestructura tecnológica, ellos también andan ahí. Le comento que hasta el año pasado nos llegaban facturas manuales, recién pasaron a facturas electrónicas, o sea, imagínense. No lo dudo, porque no es tan fácil. Ya le digo, yo quisiera dar ese servicio y mi plata para poder, porque se necesita una serie de controles, no es una cosa de comenzar a dar así nomás. Hay que ser bien responsables con eso. Sí, eso digo, y recién nomás nos pasaron nuevamente que llenemos nuevamente toda la información para lo que es darnos de nuevo ese servicio, como se dice. Claro, perfecto. Entonces, hasta ahí. ¿Qué es lo que quiero un poco? Porque sé que ya estoy contra el tiempo. Contarles. Es que efectivamente este sistema que estamos viendo tiene un titular que soy yo, el responsable de tratamiento que es cualquier institución pública o privada, persona natural o jurídica, que para su giro de negocio o servicio institucional tenga que hacer tratamiento de datos personales. Esto incluye el banco, las aseguradoras, las universidades, la DINARDAB, un ministerio, la función judicial, el Consejo Nacional Electoral. En realidad, todos los que para poder hacer su trabajo tienen bases de datos con personas en ellos. Y hay un encargado del tratamiento, que son estos terceros que por cuenta del responsable hacen algo con los datos. La nube, el ingeniero en sistemas que va a procesar, un tercero que va a hacer publicidad, el call center. El destinatario es la persona que recibe la información porque así lo dispone la ley. Ejemplo, la UAFE, que recibe la información de un banco porque la ley le dispone que haga control para evitar lavado de activos. La Autoridad de Protección de Datos Personales y un delegado de protección de datos personales, que va a ser un nuevo rol que van a tener que asumir los oficiales de cumplimiento o los de seguridad, dependiendo de la naturaleza de las empresas o de las instituciones, y que en algunos casos, por el gran volumen de información o por la naturaleza del tratamiento, van a tener que ser nuevos cargos que se creen, y donde hay un nicho de mercado para abogados e ingenieros en sistemas que pueden especializarse en esto, porque se van a abrir vacantes en estas profesiones. De manera muy general, entonces la ley determina una serie de principios. Esos principios son el de juridicidad, lealtad, transparencia. Hemos hablado de juridicidades. Todo lo que esté en la ley es lo que se puede hacer con datos y todo lo que autoriza el titular. Lealtad, si yo trato la información con fines lícitos y leales, no tengo problemas. Transparente, tengo que saber cómo estoy manejando, y el usuario tiene derecho a preguntarme cómo estoy manejando su información. Si yo dije que iba a tratar para una cosa, solo puedo tratar para lo que dije. Esa es finalidad. Que haya pertinencia y minimización. El mejor ejemplo para pertinencia y minimización me encanta darles el del Ministerio de Finanzas. Para interoperabilidad, no es un ejemplo real por si acaso, solo es hipotético. Si el Ministerio de Finanzas me pide acceso por interoperabilidad a datos de niños, niñas y adolescentes violentados que tiene el MIES, no le doy,
¿Por qué? Porque la naturaleza del ministerio no es garantía de derechos de niñez y adolescencia en entornos de violencia. Eso significa pertinencia. Solo puedo usar para aquello que me autoriza la ley o para aquello que es parte del ejercicio legítimo de mi modelo de negocio, no para otra cosa. Proporcionalidad del tratamiento. El procesamiento tiene que ser adecuado, necesario y no excesivo. Es decir, no puede ser un Big Data profundo con unos niveles altísimos de solape de información de perfiles para temas de poca trascendencia como son marketing. Es demasiado abusivo de la intimidad, de la privacidad y por consecuencia de los datos personales. La confidencialidad. En esencia, los datos personales de naturaleza son confidenciales. Se abren porque yo quiero darle a usted para que me dé un servicio. Se abren porque la ley me obliga a entregarlos para que yo pueda tener mi licencia, para que yo pueda tener mi cédula de identidad y ejerza mis derechos de identificación. Tiene que velarse por la calidad y exactitud de los datos. Tienen que ser íntegros, comprobables y actualizables. Tengo que conservarlos de manera adecuada y tengo que además darles seguridad a través no solo de mecanismos tecnológicos, sino organizativos, y además tengo que poder demostrar que estoy haciéndolo. De ahí el principio de responsabilidad proactiva y demostrada. Hay una aplicación favorable a nivel jurídico del titular y una independencia de la autoridad de control. En derechos, yo tengo como titular el derecho de que sean transparentes con la información, que me digan la verdad, de acceder a lo que tienen, de rectificar la información incorrecta o desactualizada, de oponerme, de decir, sáqueme de la base de datos, de dejado de confiar en usted, no me vuelva a llamar, o de volverle a entregar mi confianza y decirle, bueno, vuélvame a poner en la base de datos, de eliminar los datos obtenidos ilegalmente, de portabilidad, de cambiarme de un lado al otro con mis datos. No solo es para telefónicas, opera sobre todo en temas de seguro, en donde todo mi historial de seguro va al otro lado sin que yo tenga que ir pidiendo de a pocos que me den sobre todo mi historia clínica. Esto también opera para centros de salud, por ejemplo. Limitación del tratamiento, a que no estén haciendo tratamiento con mis datos de manera excesiva, a no ser objetos basados de decisiones automatizadas solamente, es decir, que los algoritmos puedan estar siendo auditados para que no haya sesgos discriminatorios, a que yo pueda consultar las bases, no el contenido de las bases, sino los criterios de lo que se está almacenando de las bases por distintas instituciones y a la educación digital. Creo que hasta ahí vamos a llegar por temas de tiempo, pero no quería dejar de darles esta parte de la ley. Listo, doctora, sí, nos queda claro toda esta parte. Lo que sí, no sé si es que alguien, tal vez ahí alguna, para abrir no sé si tiene un momento para hacer unas preguntas, no importa que nos pasemos unos minutos más, no hay problema. Porque yo sé que aquí han de estar, todos veo ya medio curiosos y han de tener algunas preguntas para hacer, ¿sí? Gracias. Entonces, no sé, ahí, ¿quién desea hacer alguna pregunta respecto a esta ley? No se olviden que es importante porque todos vamos a tener que aplicar. A nivel de controles de ciberseguridad ya lo vamos a ver posterior a esto, ¿sí? Pero si quisiera, si tienen alguna duda o consulta a la doctora, aprovechar el momento. Sí, a Wilson. Gracias, doctora. Disculpe nuevamente. Hemos visto las implicaciones de la ley en el campo público, digamos, de instituciones públicas, pero también tiene afectación en el sector privado, ¿no es cierto? Entonces, más o menos, ¿cuál es, desde su punto de vista, usted que conoce la ley como la palma de su mano, cuáles son los principales efectos que va a tener esta ley ya a nivel de sector público, a pesar de sector privado, perdón? Normalmente en el sector privado nos manejamos más por normativas, por recomendaciones, por mejores prácticas, el hecho de enmascarar información, lo que sea, pero ya una ley de por medio ya nos va a obligar a tomar otro tipo de medidas. Por favor. Usted ha dado en el punto clave. Lo que ahora es una simple buena práctica que depende del nivel de conciencia y del grado de priorización de temas de protección y seguridad, se vuelve un mandato obligatorio. Y ese es el mayor aporte, porque
Ahora, por ejemplo, ¿qué hace una empresa? No, sabe que en seguridad no quiero invertir, prefiero invertir en otra cosa porque no, ¿para qué? No, no me ha de pasar nada. Y no hay una inversión real en seguridad, ni en lo funcional, ni en lo tecnológico, o sea, ni tampoco en contratar profesionales con estos perfiles. La ley establece ahora esta necesidad de mirar a la información como no solamente un activo digital que la empresa asume el riesgo de proteger o no, sino que le da a los datos personales un nivel de protección de la persona misma. Entonces ahí ya no es optativo, ya no son mejores prácticas que puedo implementar porque soy responsable. Es una obligación porque lo que estoy tratando es con personas que son los titulares de sus datos. Y en esa obligación, además, tengo que ser absolutamente escrupuloso y minucioso, porque solo de esa manera se garantiza que yo pueda hacer mi trabajo. Las sanciones son de tal nivel que pueden significar una multa, pero más que las multas están la posibilidad de poner en riesgo el capital reputacional de una entidad. Porque si yo ya llego a tener una sanción y aparezco en la lista de sancionados, se produce el fenómeno de desconfianza digital. Para que usted recupere mi confianza y yo le devuelva mis datos, porque no se olviden que le puedo quitar, va a tener que trabajar mucho en mejorar la manera en la que ha estado procesando mi información. Eso es el espíritu que a la larga tiene la ley, pero que además se proyecta en un elemento adicional. Solo si tenemos niveles estándares mucho mejores de calidad de gobernanza, vamos a poder competir a nivel internacional. Colombia y Perú nos llevan años en esto. Ellos hacen diseño de software, modelos de negocio ya con privacidad por defecto o privacidad por diseño. Y nuestros productos ni siquiera manejan esos conceptos. De allí que resulta complicado, sobre todo en ciertos campos, ingresar. No hay duda de que si se trata de productos chinos, si se trata de productos americanos, ellos no tienen esta perspectiva, pero el mercado global está comenzando a inclinarse por lo que se llaman sellos de confianza digital. Así como hay ahora los sellos de confianza de comida sostenible, de que es sostenible con el ambiente, etcétera, etcétera, la tendencia mundial que está incluso empujando a Estados Unidos y que está cuestionando muchísimo los productos chinos es que no tienen este sello de confianza digital. Gracias, doctora. Yo tengo una consulta. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Bueno, haciendo referencia a la institución en la que laboro, que es una institución, una universidad, y tenemos nosotros alumnos tanto de continente europeo, tenemos en España o tenemos en Estados Unidos y en el propio territorio. En caso de que haya una filtración de datos, digamos, ¿qué ley nos ampara como personas, digamos? Si yo estudio en Madrid, ¿me protege la ley europea o cómo hacemos eso? Y aparte, lo que le quería consultar también es si los datos los tenemos en un centro de datos como en Azure, que a lo mejor están digamos, en el centro de datos en Estados Unidos, ahí ¿qué es lo que rige a esa protección de esos datos? Lorena está con... Ahí está. Con micrófono. A ver, preocupante su caso, ¿verdad? No ha tenido problemas hasta ahorita, qué bueno. La ventaja, digamos, de temporalidad es la siguiente. Europa está atendiendo a su interno y cuando tiene par en el país donde hay una ley de protección de datos, acciona de manera más rápida y eficiente y puede provocar una sanción. En el caso del Ecuador, nosotros no teníamos ley. ¿Cuál es el tema? Que durante este tiempo usted ha sentido una especie como de seguridad, de que no le ha afectado, porque estamos todavía en proceso.
Lo que hay que hacer, lo que quisiera demostrarle entonces es que hay que comenzar a trabajar en eso y que tiene que ya establecer un margen común para todos sus usuarios para que puedan tener el mismo sistema de protección, porque nuestra ley se aproxima al modelo europeo y con eso se permite también el manejo de la información de manera adecuada y usted minimice los riesgos de multas. No le van a cobrar la multa desde España aún, pero probablemente le puedan cobrar a partir de los 2 años de entrada en vigencia. Este tema no solo es por la multa, es por el tema de el desaconsejar para países europeos el uso de plataformas o el uso de servicios que estén en otros países cuando no cumplen protección de datos. Entonces se convierte en un elemento de que aminora su capacidad competitiva, porque lo que sí hacen en Europa es una lista de entidades donde ellos dicen es preferible que usted no use estos sistemas porque pone en riesgo su información. Y la gente lo que opta es por usar otras plataformas o usar los servicios de alguien más en virtud de que ya tiene estas alertas. Y ahí es una desventaja competitiva más bien. Ya, doctora, muchas gracias. Listo. Bueno, creo que si no tenemos más preguntas, sí quería agradecerle, doctora Naranjo, por el apoyo, sobre todo por su predisposición para ayudarnos, no solo aquí en el curso, sino en el Ecuador, y sobre todo por aclarar un poco de dudas, ¿no?, que están. La ley de protección de datos, aquí realmente cada uno tiene que ser un poco más responsable y ponernos a leer un poco más, ¿no?, aplicarlo. Lo vamos a ver, justo ahora vamos a hacer unos ejercicios para aplicar esta ley a nivel de ciberseguridad, ya con controles específicos de lo que yo he analizado. Y esto se va a mejorar justamente porque de aquí ya nos falta el veto del señor presidente, se apruebe en el registro oficial, posterior se creará la superintendencia y esto será el reglamento y se pondrá ya en aplicación. Sí, hay que tenerlo claro que es para la parte pública, para la parte privada, eso es muy importante, no solo es la parte pública. Y no sé si quisiera cerrar con algo más, tal vez, doctor. Y para que nos pase las diapositivas, no se olvide también. Gracias. Claro, encantada. Bueno, yo creo que hay que hacer la reflexión de que sobre todo aquellos profesionales que trabajan en ciberseguridad deben como que asumirle a la ley de protección de datos personales, como les suelo decir yo a mis alumnos, como su as bajo la manga. Mientras todo este tiempo ustedes han trabajado en este proceso de concientización de los CEOs, de todas estas autoridades para que inviertan en seguridad, para que inviertan en protección, ahora ya no es optativo, ya es mandatorio. Y eso hay que hacerles entender, no solo por el tema, nuevamente insisto, no solo por el tema de que van a ser multados. Hay multas por infracciones leves y infracciones graves que llegan al 1% del volumen de negocio y que pueden entonces significar un buen dinero, sino sobre todo porque la competencia en el mundo ahorita, el nivel de competitividad, tanto para aprovechar los datos, saber cómo yo beneficiarme y mejorar mi segmentación, mejorar mi acercamiento, etcétera, etcétera, está en el mundo de los datos. Y el hecho de que no estemos trabajando en nuestras empresas en digitalización, en toma de decisiones sobre la base de datos veraces actualizados, que estemos comprando bases de mercados ilegales, que no estemos priorizando nuestras unidades de inteligencia de datos que deben ya existir en las empresas, lo único que nos ponen es una situación de desventaja real. Y no es solo a nivel internacional, sino que nosotros como país estamos separándonos cada vez más de los otros países, produciendo lo que se llama procesos de neocoloniaje digital o de subdesarrollo digital que van a afectarnos en la generación de riqueza. Entonces hay que hacerles entender que hay que priorizar este tema hasta para la propia supervivencia económica de las empresas. Correcto. Muchas gracias,
doctora. Como bien dice, no, muy importante, ¿no? Si es que no había una ley, ahora ya hay una ley y ya con eso nosotros podemos presionar como parte de ciberseguridad a toda esta alta gerencia, ¿no? Eso es una muy buena oportunidad realmente. Gracias, Fabián, por la invitación y a las órdenes para lo que pueda seguir contribuyendo en este tema que, como ven, me apasiona. Muchas gracias, Lorena. Sí, una buena noche y gracias por todo. Igualmente, un gusto con todos. Muchas gracias, doctora.